amigos, estamos de regreso aquí en Hora Mística, Paseo de todo el mundo, sábados y domingos a las 6 de la tarde. Me encuentro acompañada con Horacio Ruiz Iglesias, hipnoterapeuta, y vamos a hablar acerca de las regresiones. Cuéntanos, Horacio, ¿qué es una regresión? Pues en su sentido etimológico, es volver a regresar a un sitio donde ya hemos estado. Cuando vamos de vacaciones al pueblo, a tal sitio donde hemos ido otros años, estamos haciendo las regresiones. Cuando tú vienes aquí al estudio todos los días, regresas. En este orden de ideas psicológicos se refiere a la idea de la reencarnación, pero no es un tema muy complejo, y en lugar de hablar de reencarnación hablamos de regresar a algo. Es decir, en síntesis, hay personas, esto es evidente, más no demostrable. Un teólogo, doctor en teología, un cuñado mío, me decía: Horacio, todas las religiones son evidentes, más ninguna demostrable. Decía él, así es, y era católico. Entonces la regresión es evidente, más no demostrable. Sí, por los métodos empíricos que tenemos, no. Claro. Pero pertenece al campo de la psique. Y hay muchas personas que de forma espontánea, y sobre todo cuando se hace en hipnosis, conectan con una parte de su memoria, lo que en psicología transpersonal se llama huellas mnémicas, es decir, huellas, hay algo en la memoria que no tiene que ver nada con el presente. Carl Gustav Jung decía que cuando nosotros morimos no morimos del todo, que proyectamos una especie de arquetipo, un diseño electropsíquico, que sería como una especie de chip. Una especie de chip, sí, y que al volver a encarnar viene a nosotros y trae el recuerdo de supuestas vidas anteriores. Es una de las muchas explicaciones. Sea como sea, yo llevo 41 años trabajando e investigando el campo de la psicología en todas estas áreas, y hay decenas de personas que, sin buscar nada de vidas pasadas, haciendo una terapia normal y corriente, de repente entra en un trance tan profundo y empieza a dar contenidos del pasado, de una supuesta vida anterior. Aparte de otras muchas cosas que podamos decir, que me preguntes, casos de personas que yo tengo y demostrado, visto, además publicado, persona que entra en un trance, recuerda vidas anteriores con la cultura árabe, con la cultura islámica, y cuando está en trance habla en árabe, xenoglosia, un idioma que no conoce, glosia lengua, y seno es extraño. Entonces, no solamente habla en una lengua que no conoce en su vida actual, sino también xenografía, es decir, escribir. Yo tengo, y he publicado, repito, una persona que cuando estaba en trance hipnótico, alguna vez, no siempre, y cuando yo intentaba llevarle a ver si podía recordar algo, se bloqueaba. Es decir, tiene que ser en forma espontánea. Escribía en árabe. El árabe no se escribe de izquierda a derecha, sino de izquierda, claro. Sí, y ese árabe, realizado en trance hipnótico, visto por un filologista, pues en árabe, dijo: es un árabe culto, como si nosotros escribiéramos en latín ahora, o hablamos sí. Entonces, ese tipo de experiencias. Esa persona tuvo un accidente, bueno, lo podemos contar más adelante, es muy curioso. No hay ninguna explicación científica de por qué una persona que no ha estudiado nada, que encima un idioma tan difícil, tan diferente al nuestro, puede escribirlo y hablarlo en trance. Entonces, podemos dar las explicaciones que sea, pero si la persona tiene unido a esto experiencias de vez en cuando con regularidad que tiene que ver con la cultura árabe, y encima habla y escribe árabe, bueno, yo creo que por lo menos tenemos derecho a pensar, ¿no será que en una vida pasada ha estado unida a esta cultura, a estos países, etcétera? Y por eso en la memoria, en alguna parte de su memoria, trae ese recuerdo. Por lo tanto, y hay muchos casos, ¿no? Entonces, es posible que hayamos vivido otra vida, ¿por qué no? Jung decía, creo sinceramente que algo del yo no pertenece a este tiempo y espacio, que está más allá. Y la psicología transpersonal, grandes investigadores del campo de la psicología oficial, académica, de las mejores universidades, Stanislas Grof, Ken Wilber y otros muchos, están trabajando, están investigando y demuestran y evidencian sus investigaciones que somos algo más que un cuerpo y un cerebro. Es que, ¿cuándo vamos a dejar de estar tan limitados por los paradigmas de la psicología, de la ciencia, de la psicología oficial? Somos más, vamos más allá, hay muchas experiencias. Entonces, si la psicología oficial quiere zanjarlo todo diciendo son este tipo de regresiones son prácticas iatrogénicas, son peligrosas, es alimentar falsos mitos, eso no existe. Yo tengo gente muy cercana a mí que recuerda experiencias intrautarinas,
casos espectaculares, ¿no? Sí. Entonces, que además se explicarían por qué cosas ocurrían en aquella época, que están condicionando su vida. Es decir, al margen de que sea verdad o no la reencarnación, que eso es secundario, lo que importa, y así es como lo trato yo, es que a mí me viene una persona, yo le estoy haciendo hipnosis, todos los contenidos que me esté dando, si son de esta vida, como si son de la vida futura, lo elaboramos, a ver qué sentido tiene y de qué manera puedes solucionar tu problema o alcanzar tu meta, tus objetivos, porque en terapia no solamente la hipnosis es para eliminar miedos y fobias, sino para potenciarse, trabaja en estudio, memorizar, mayor concentración, cualquier tipo de examen. Yo he trabajado con muchos músicos que sufren, y cantantes de ópera y músicos que sufren, por ejemplo, el ataque de la crisis de ansiedad cuando están delante del público, espacios abiertos, la gente agorafobia, y todo eso se trabaja para potenciar y que la persona, sus capacidades, sus facultades, pueda expresarse sin esos miedos, sin esos conflictos. Sea lo que sea, todo lo que salga, fíjate, si alguien me dice, yo he soñado, o la hipnosis ha tenido esta vida basada en el antiguo Egipto, en la Roma imperial del César o quien sea, ¿es verdad? Digo, psicológicamente sí, psicológicamente hablando. Carl Gustav Jung decía, tan real es un ladrón como un fantasma para el hombre que teme a ambos. Si esa persona dice que está viendo una vida pasada, aunque históricamente no haya sido y no hay forma, como tú has dicho, el pasado está, pero es real, para ella sí. Claro, para esa persona sí. Si tú tienes miedo a un fantasma y por la noche estás asustada ante cualquier cosa que se mueva una sombra, yo te puedo decir, hombre, si eso no es cierto, tú dices, pero para mí sí. Sí. Psicológicamente. Claro, entonces ahí es donde está es algo que yo he visto. Ahora, que tú no lo veas o que nadie lo vea no significa que no existe. Tú lo has visto. Claro, a mí me afecta. Y te pones nervioso, te da taquicardia. Fíjate si es real. Algo está en tu imaginación que te afecta somáticamente. Desde ese punto de vista real, aparte de que pueda existir o no, hay mucha información, mucha investigación, desde Brian Weiss hasta muchísima gente, mucha gente, ¿no? Entonces, ¿por qué no aceptar eso si es una realidad psicológica? Y a las finales, si los demás lo aceptan o no lo aceptan, no importa, la cosa es que a mí me sirva, que a mí me ayude a solucionar mi problema, algún problema que pueda tener. Y hablando de problemas, una situación difícil que hayas tenido, un caso complicado de alguna persona que tenga una fobia espantosa a algo y se haya podido solucionar. Cuéntanos alguna experiencia de esa, he tenido muchísimas. Además, repito que he publicado, hemos hecho reportajes en la televisión y la radio y en España con el doctor Fernando Jiménez del Oso, en fin. Una persona que está en su casa y sufre un shock, se marea, se cae y la llevan al Hospital Provincial de Pamplona. Le hacen un estudio neurológico, un desmayo y no tiene ningún daño neurológico, ningún daño físico. Pero la persona se ha caído, se ha desmayado, no puede caminarse, se provoca una parálisis histérica o histeria de conversión, lo que antes se llamaban parálisis histérica, histeria de conversión, y se queda de extremidades hacia abajo sin poder moverse. Le ponen una silla de ruedas. El equipo médico del Hospital Provincial de Navarra, allí en España. Los médicos, el diagnóstico, documento, no hay daño neurológico, la causa es a nivel inconsciente, lo que ellos llaman parálisis histérica, histeria de conversión. Esta mujer está casi 4 años en una silla de ruedas sin poder moverse. ¿Qué? La historia. Brevemente, antes de este ataque, de esta parálisis, yo la conocía hacía mucho tiempo, había hecho muchas veces hipnosis, y me dice Horacio un día, mi marido me ha abandonado, mi marido se ha marchado, se ha ido con otra. Dice, no me duele que se haya ido con otra. Tenían un negocio donde ella daba masajes, etc. Él llevaba todo el control, una deuda de 8 millones de las pesetas de entonces. Se va, le deja una deuda de 8 millones de pesetas, 2 niños y una casa que tiene que pagar todos los meses. Le embargan, le echan fuera a la calle y tiene que hacer frente, porque el tío ha sido tan listo o tan malvado que le ha puesto todo a nombre de ella. Él se escapa, por ahí se va. Se queda con toda esta situación. ¿Qué hace él? Bueno, viene a donde vi, empezamos a tratarla, pues para calmar un poco la ansiedad, y todo esto, y viene el desmayo. Brevemente, ¿qué es lo que ha hecho el inconsciente? Un desmayo. Le provoca una histeria de conversión, una parálisis, ¿para qué? Para que pueda afrontar la situación. Si el inconsciente son mecanismos de compensación, de defensa del inconsciente, cuando una situación está al límite, el inconsciente intenta protegerte. En lugar de afrontar todos esos retos,
que la echen de la casa, que tenga que hacer frente a los hijos y a la deuda de 8 millones de pesetas en aquella época. El inconsciente le provoca una parálisis reconocida médicamente y a partir de ese momento le ponen un apartamento especial para ella. Se desenvuelve de la casa, quien sea el banco o quien sea se queda con el piso, ya no tiene que pagar esos 8 millones de pesetas. Yeah. Le ponen un apartamento, le ponen una mujer para que le haga las cosas de casa, le lleve a los niños al colegio y le pagan 60.000, un buen sueldo todos los meses. Okay. Tú fíjate lo que el inconsciente es capaz de hacer. Okay. Yeah. Bueno, a los 3-4 años la situación cambia y yo le hago una hipnosis. Recuerda una supuesta vida anterior. Termina la Guerra Civil Española, en el recuerdo de su vida pasada, en el año 41-42, una escena que se repetía mucho, tenía un niño en brazos y estaba buscando a su marido, que es una constante en sus regresiones. El marido se había marchado a Francia, es decir, derrotado de la Guerra Civil, como tanto, se marcharon a Francia, se fueron a México, por ahí. Ella iba buscándolo, se mete en un tren que sale de Barcelona a París, buscando a su marido. Todo en la trama de la supuesta vida anterior. En un momento descarrila el tren. Aquello es una hecatombe, es terrible, y se ve ella en las vías llorando, diciendo mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, las piernas, no siento las piernas, y el hijo había muerto. Entonces una escena. Ay, qué espanto. Cuando en regresión hipnótica, después de los 3 años de estar en la silla de ruedas y todo esto, le hago esta regresión, hay una catarsis que tú comentas antes, se libera. A partir de entonces empieza a recuperar la movilidad. Le hacen un tratamiento de rehabilitación en el hospital, no se explica cómo es posible que de repente 3 años y pico, una silla de ruedas, con una histeria de conversión, parálisis, etc., ahora empieza a recuperarlo todo, a la luz de la psicología freudiana, de la psicología, bueno, con los verdaderos psicólogos se sabe, eso que está enterrado en el inconsciente, aflora en un momento dado y termina con todo el conflicto. ¿Qué es lo que hacen? El mismo hospital le da un trabajo a ella. Ya se puede valer. Y al día de hoy han pasado, pues igual te digo que han pasado 30 años ya. Ya. Sus hijos mayores, etcétera, etcétera. El inconsciente lo mete en un trauma allí fuerte, claro, pero que tiene ganancias secundarias, sueldo, etcétera, etcétera, y que le perdone la deuda. Tú fíjate de lo que y cuando ya está todo eso más o menos resuelto, recupera todo, recupera. Entonces, si esto, yo puedo decir, no fue una vida anterior. Alguien puede decir, no, es una experiencia compensadora, como los sueños, ¿no? Que compensan ciertos deseos frustrados en la vida, y tú te ves en el sueño haciendo algo que deseas hacer en la vida, como no puedes hacerlo, son sueños compensadores, como decía Freud. Me da igual, esto es real psicológicamente. Claro, lo he vivido yo, y tengo pruebas y tengo hasta documentos. Qué maravilla lo que estás contando. Bueno, el tiempo, Dios mío, nos ganó, por favor. Tú vas a dar el curso, cuéntanos acerca del curso, los teléfonos, ¿cómo puedes ubicarte? Con tu permiso, y lo leo porque si no se me olvida. 940-206-251. 940-206-751. Del 6 al 12 de este mes. Del 6 al 12 pueden llamar al teléfono intensivo de hipnosis. La señora Ana Franta, que ha tenido la gentileza de traer a Horacio. Les repito el teléfono 940-206-751. Pueden llamar, si no les contestan porque van a estar con un montón de llamadas, deja su mensaje en WhatsApp, ya está sonando el teléfono ya. Muchísimas gracias, Horacio, espero volver a verte pronto. Ya sabes, cuentas con nosotros, con Capital, con la hora mística, para que nos cuentes acerca de los próximos cursos y todo eso. Y si deseas decirnos algo. Sí, que contigo no puedo competir. Haces terapia, tienes visión. Mira qué ojos tienes. Tú has dicho que has hecho hipnosis, ¿no? En la mirada tuya se nota que vas más allá de lo que vemos normalmente. Y esa intuición, eso es fabuloso. Permíteme que te recuerdes, somos algo más que un cuerpo y un cerebro. Estoy seguro. Sí, es cierto. Gracias. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias. Gracias. Lo voy feliz. Entonces, nos vamos a corte y regresamos en unos segunditos con más de la hora mística. Ahí vamos a poder hacer sus llamadas y preguntar a las cartas. Ya regresamos.